La sierra chirriaba contra el hueso. Cada movimiento enviaba descargas eléctricas por mi columna, pero ya no podía detenerme. Llevaba 4 días colgando boca abajo de ese maldito guindaste, viendo mi sangre caer gota a gota sobre el concreto manchado del astillero. Las moscas habían convertido mi pierna en su hogar. El olor a carne descompuesta era tan denso que lo sentía en la lengua. No fue valentía lo que me hizo tomar esa sierra oxidada. Fue terror. El terror absoluto de morir solo, pudriéndome lentamente mientras el resto del mundo seguía girando sin saber que yo existía. Mi esposa pensaría que la había abandonado. Mis hijos crecerían creyendo que su padre simplemente se fue un domingo y nunca regresó. La fiebre me había llevado a lugares oscuros durante esos días. Vi a mi madre muerta hace 10 años sentada en las vigas, cantándome canciones de cuna. Conversé con compañeros que sabía que no estaban allí. El sol me quemaba de día, la lluvia me helaba de noche. Cada hora era una eternidad, cada minuto una agonía que se extendía hasta el infinito. Cuando finalmente corté el último pedazo de carne que me mantenía atado a esa estructura de hierro, escuché el chasquido del tendón rompiéndose. Caí como un saco de cemento, sin fuerzas para proteger mi cabeza del impacto. La oscuridad me tragó completa. Misericordiosa. 2 días después desperté en una cama de hospital, mirando un techo que no reconocía. Un guardia nocturno me había encontrado tirado en un charco de sangre seca. Los doctores dijeron que era un milagro que siguiera vivo, pero yo sabía la verdad. No había milagros en lo que hice, solo desesperación pura. La desesperación de un hombre dispuesto a mutilarse para ver una vez más los ojos de quienes amaba. Mi nombre es Thomas McKenna, y esto no es una historia que me guste contar. Durante años guardé silencio, evitando las miradas curiosas, las preguntas incómodas. Pero el tiempo tiene una forma de cambiar las cosas. Ahora, con 72 años y una pierna de madera que cruje cada vez que llueve, entiendo que mi experiencia necesita ser escuchada. No porque sea un héroe, nunca lo fui, sino porque es un testimonio de hasta dónde puede llegar el instinto de supervivencia cuando la muerte te observa directamente a los ojos. Era 1930. California estaba en plena depresión y los trabajos escaseaban como agua en el desierto. Yo había conseguido un puesto en el astillero de San Diego hacía 8 años, un empleo que miles de hombres hubieran matado por tener. Operaba grúas gigantescas, movía toneladas de acero como si fueran plumas, construía barcos que zarparían a lugares que nunca conocería. El trabajo era duro, peligroso, pero pagaba lo suficiente para mantener a Marta y a los niños. Eso era todo lo que importaba. Aquel domingo de octubre, el cielo estaba despejado. Recuerdo ese detalle con claridad cristalina porque pensé que sería un día perfecto para terminar temprano y llevar a mi familia al muelle. Los chicos querían ver los barcos nuevos. Marta había preparado un pastel de manzana que llevaba esperando en la cocina desde el sábado. Pero primero tenía que revisar el guindaste número 7. Solo una inspección rápida, me dije. 30 minutos como mucho. Nunca imaginé que esos 30 minutos se convertirían en un infierno de 96 horas. Que ese domingo soleado sería el último día en que caminaría con mis 2 piernas. Que aprendería exactamente cómo suena el hueso humano cuando se parte. Cómo huele la carne cuando comienza a necrosarse. Cómo se siente la locura arrastrándose lentamente por tu mente mientras cuelgas en el vacío, preguntándote si alguien, en algún lugar, está pensando en ti. Antes de continuar con mi relato, quiero pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber cómo logré sobrevivir a lo imposible, presiona el botón de suscripción. Dale like a este video y, por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que estas palabras llegan a alguien, que mi experiencia sirve para algo más que atormentarme en las noches. Ahora sí, permíteme llevarte a ese domingo maldito donde todo cambió.
Desperté a las 5 de la mañana como siempre. Marta ya estaba en la cocina preparando café. El aroma llenaba nuestra pequeña casa de madera en el barrio obrero. Los chicos todavía dormían, Michael de 7 años y Sara de 5, envueltos en las mantas que mi esposa había cosido con retazos de telas viejas. Besé su frente antes de salir, sintiendo sus respiraciones suaves y tranquilas. Nunca imaginé que ese gesto sencillo sería lo último normal que haría en mucho tiempo. El camino al astillero tomaba 20 minutos a pie. Las calles estaban vacías esa mañana de domingo. Solo algunos perros callejeros hurgaban entre la basura. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que contrastaban con las estructuras grises del puerto. Me detuve un momento a encender un cigarro, observando cómo la luz transformaba el paisaje industrial en algo casi hermoso. Debí haber tomado ese momento como una despedida, como el último instante de paz antes de que mi vida se partiera en dos. El astillero estaba desierto. Los domingos solo trabajábamos los supervisores y algunos contratistas que necesitaban terminar proyectos urgentes. El guardia de la entrada, un tipo llamado Peterson que había perdido 3 dedos en un accidente años atrás, me saludó con un gesto cansado. ¿Revisión de rutina?, preguntó mientras anotaba mi nombre en el registro. Asentí, mostrándole mi identificación metálica. Solo el guindaste número 7. Escuché un ruido extraño el viernes y quiero asegurarme de que todo esté en orden antes de que la cuadrilla vuelva mañana. Peterson me entregó las llaves de la caseta de herramientas y me deseó suerte. Fue la última persona con la que hablé antes de que todo se desmoronara. Todavía me pregunto qué hubiera pasado si le hubiera dicho que me acompañara, si no hubiera estado tan obsesionado con hacer todo yo mismo, con demostrar que era el mejor operador de grúas del astillero. La estructura del guindaste se elevaba como un gigante de metal contra el cielo matutino. Tenía casi 30 metros de altura, con vigas entrelazadas que formaban un esqueleto complejo de acero y remaches. Llevaba la caja de herramientas colgada de mi cinturón, un conjunto pesado de llaves inglesas, martillos y destornilladores que habían sido de mi padre. Comencé el ascenso por la escalera lateral, sintiendo cada peldaño vibrar bajo mis botas de trabajo. El metal estaba frío al tacto, húmedo por el rocío marino que cubría todo en el puerto. A mitad del camino me detuve para recuperar el aliento. No era joven, tenía 38 años, y el trabajo físico constante comenzaba a cobrar factura en mi cuerpo. Desde esa altura podía ver todo el astillero, los barcos a medio construir, las montañas de materiales, los rieles del tren que traía suministros. Era mi reino, el lugar donde me sentía útil, necesario, donde era alguien. Llegué a la plataforma superior y comencé la inspección. El problema estaba en los cables de sustentación principal, esas cuerdas gruesas de acero trenzado que sostenían la capacidad de carga del guindaste. Noté de inmediato el desgaste excesivo en uno de ellos. Las fibras metálicas se habían deshilachado en varios puntos, creando protuberancias afiladas que brillaban peligrosamente bajo la luz creciente. Esto era grave. Si ese cable se rompía durante una operación de carga, podría matar a alguien o destruir equipamiento que valía más de lo que yo ganaría en toda mi vida. Saqué mi libreta y anoté los detalles, marcando la sección específica que necesitaba reemplazo urgente. Me moví hacia el borde de la plataforma para examinar el punto de anclaje, donde los cables se sujetaban a la estructura principal. Fue entonces cuando escuché el crujido. No fue un sonido fuerte, apenas un susurro metálico, pero después de 8 años trabajando con acero, sabía reconocer cuando algo estaba a punto de ceder. No tuve tiempo de reaccionar. La plataforma bajo mis pies se inclinó violentamente hacia un lado. Uno de los soportes laterales había fallado, oxidado por años de exposición al aire salino, y toda la sección comenzó a colapsar. Intenté agarrarme de las vigas verticales, pero mi guante resbaló sobre el metal húmedo. Caí hacia adelante, sintiendo esa sensación horrible de ingravidez que precede al impacto. Vi el suelo acercarse en cámara lenta,
los charcos de aceite y agua reflejando pedazos de cielo. Cerré los ojos esperando el golpe final, el chasquido de mi cuello rompiéndose, la oscuridad permanente. Pero entonces algo me detuvo con una violencia aún peor que la caída libre. Mi pierna izquierda se atascó entre dos vigas de la estructura inferior. El impulso de mi cuerpo continuó hacia abajo mientras mi extremidad quedó atrapada arriba y escuché, más que sentí, el sonido espantoso de mi fémur quebrándose en dos lugares distintos. El dolor llegó 3 segundos después. Fue como si alguien hubiera vertido metal fundido dentro de mi pierna, cada nervio gritando en agonía simultánea. Quedé colgando boca abajo, sostenido únicamente por esa extremidad destrozada atrapada en el metal. La sangre comenzó a fluir inmediatamente, bajando por mi muslo, empapando mi pantalón, goteando desde mi cintura hacia el vacío. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un aullido primitivo que salió de algún lugar profundo de mi ser. «¡Ayuda! Por favor, alguien». Mi voz rebotaba contra las estructuras metálicas, creando ecos que se perdían en la vastedad del astillero vacío. Seguí gritando hasta que mi garganta se desgarró, hasta que el sabor a sangre llenó mi boca. Pero nadie vino. El domingo era el día más silencioso de la semana, y yo había escogido específicamente esa mañana temprano para estar solo. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Una risa histérica que murió en mi pecho cuando una nueva oleada de dolor me atravesó. Intenté alcanzar mi pierna, pensar en alguna forma de liberarme. Pero cada movimiento hacía que las vigas apretaran más el hueso roto, enviando nuevas explosiones de agonía por todo mi cuerpo. La presión era inmensa. Podía sentir cómo la carne se comprimía, cómo la circulación se cortaba gradualmente. Mis dedos de los pies comenzaron a hormiguear, luego a adormecerse. Eso no era bueno. Sabía por los accidentes que había presenciado en el astillero que cuando perdía sensación en una extremidad aplastada, significaba que el daño era irreversible. Traté de evaluar mi situación con la mente más clara posible. Estaba colgado aproximadamente a 10 metros del suelo, atrapado en una sección del guindaste que no era visible desde la entrada principal. El siguiente turno no llegaría hasta el lunes por la mañana, lo que significaba que tenía al menos 24 horas por delante, tal vez más si nadie notaba mi ausencia inmediatamente. Marta no se preocuparía hasta la noche. Pensaría que me había quedado trabajando horas extras como solía hacer. La posición boca abajo era tortura pura. La sangre se acumulaba en mi cabeza creando una presión constante detrás de mis ojos. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes, manchas oscuras aparecían y desaparecían. Intenté contar para mantenerme consciente. 1, 2, 3, 4, hasta 100. Luego empezaba de nuevo. Los números se convirtieron en mis salvavidas, lo único que mantenía mi mente anclada a la realidad, mientras el dolor trataba de arrastrarme hacia la inconsciencia. El sol subió lentamente, calentando el metal que me rodeaba. El contraste era extraño. Mi pierna estaba helada por la falta de circulación, pero el resto de mi cuerpo comenzaba a sudar por el calor creciente. Las herramientas en mi cinturón colgaban hacia mi cara, balanceándose con cada pequeño movimiento. Vi la sierra entre ellas, ese instrumento que más tarde se convertiría en mi salvación o mi condena. Pero en ese momento solo era otra pieza de metal inútil, burlándose de mi impotencia. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. El sol alcanzó su punto más alto, convirtiendo el astillero en un horno. El metal se calentó tanto que quemaba donde tocaba mi piel expuesta. Comencé a alucinar. El calor, el dolor, la posición invertida, todo conspiraba contra mi cordura. Vi a mi padre trabajando en las vigas sobre mí, golpeando con su martillo como lo hacía cuando yo era niño. Intenté llamarlo, pero mi voz ya no funcionaba, reducida a un graznido patético. Él no me miró, simplemente continuó trabajando, desapareciendo gradualmente como humo. Entonces apareció Marta, flotando en el aire frente a mí,
llorando en silencio. Estiré mi mano hacia ella, pero se desvaneció antes de que pudiera tocarla. Los niños corrían por las vigas como si fueran el piso de nuestra casa, riendo, ajenos a mi sufrimiento. Michael, Sara. Intenté llamarlos, pero solo salió un susurro ahogado. Ellos también se fueron, dejándome solo con el zumbido constante de las moscas que habían empezado a reunirse, atraídas por el olor de mi sangre. Cuando el sol comenzó a descender, trayendo algo de alivio del calor abrasador, tomé conciencia de una realidad aterradora. Esta era apenas la primera tarde. Todavía faltaban la noche, el día siguiente, otra noche. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un hombre colgado boca abajo? ¿Cuánta sangre puede perder antes de que el corazón simplemente se rinda? Pensé en las historias que había escuchado de mineros atrapados, de soldados heridos que tardaban días en morir. Siempre me habían parecido exageraciones, imposibles. Ahora entendía que el cuerpo humano es capaz de soportar mucho más sufrimiento del que la mente puede concebir. Y ese conocimiento no era reconfortante, era absolutamente terrorífico, porque significaba que podría estar consciente, sintiendo cada segundo de esta agonía, durante mucho más tiempo del que podía imaginar. La noche cayó como una manta negra sobre el astillero. Sin la luz del sol, la temperatura bajó drásticamente, transformando mi sudor en una capa helada sobre mi piel. Temblaba incontrolablemente, pero cada espasmo muscular sacudía mi pierna atrapada, renovando el ciclo de tormento. El cielo se llenó de estrellas, más brillantes de lo que jamás las había visto desde la ciudad. Resultaba obsceno que algo tan hermoso existiera mientras yo me pudría lentamente en esa jaula de hierro. La luna creciente proyectaba sombras alargadas y grotescas sobre las estructuras circundantes, convirtiendo el paisaje familiar en algo extraño y amenazante. Comencé a escuchar sonidos que no había notado durante el día: el crujir del metal contrayéndose por el frío, el siseo del viento entre las vigas, el golpeteo distante de algo suelto meciéndose con la brisa. Cada ruido me sobresaltaba, haciéndome creer por un segundo que alguien había llegado, que me habían encontrado. Pero siempre era solo el astillero respirando en la oscuridad, ajeno a mi sufrimiento. El dolor había evolucionado. Ya no era esa explosión aguda inicial, sino algo más profundo, un latido constante que marcaba cada segundo de mi existencia. Mi pierna se había hinchado enormemente. Podía sentir cómo el pantalón se tensaba contra la carne inflamada. La piel debajo de la rodilla había perdido toda sensibilidad, reemplazada por un frío absoluto que subía gradualmente hacia mi muslo. Reconocí los signos. Había visto gangrena antes en el astillero, cuando un compañero se había aplastado el pie con una viga. Los doctores habían tenido que amputar antes de que la infección se extendiera. Pero él había llegado al hospital en cuestión de horas. Yo llevaba casi 24 en esta trampa de metal, y cada minuto que pasaba, más tejido moría dentro de mi extremidad. El olor había comenzado. Dulzón, nauseabundo, inconfundible. Era el aroma de mi propia carne descomponiéndose mientras todavía estaba vivo para olerla. Vomité lo poco que quedaba en mi estómago, la bilis quemando mi garganta ya destrozada por los gritos. El líquido cayó al vacío bajo mí, desapareciendo en la oscuridad. La sed se había convertido en mi nueva obsesión. Llevaba más de 30 horas sin beber, y la posición invertida aceleraba la deshidratación. Mi lengua se había vuelto una cosa gruesa y pastosa dentro de mi boca, pegándose al paladar. Mis labios se agrietaron, sangrando en las comisuras. Intenté producir saliva, pero mi boca estaba completamente seca. Recordé las historias de náufragos que enloquecían de sed, rodeados de agua salada, incapaces de beber. Yo estaba rodeado de metal que había absorbido la humedad nocturna, podía verla brillar con el reflejo de la luna, pero no había forma de alcanzarla. Lamí mis propios labios ensangrentados, saboreando la sal mezclada con el cobre. Era patético, degradante, pero la necesidad de líquido superaba cualquier dignidad que me quedara. Pensé en el café de Marta esa mañana,
Hacía apenas 30 horas, pero parecían años, y el recuerdo del sabor amargo me hizo gemir. Fue entonces cuando las alucinaciones se volvieron más vívidas, más reales que la realidad circundante. Vi a mi hermano pequeño, Johnny, quien había muerto de fiebre tifoidea cuando teníamos 12 y 9 años respectivamente. Estaba sentado en la viga frente a mí, balanceando sus piernas como hacía desde el muelle cuando éramos niños. «Duele, ¿verdad, Tommy?», me dijo con esa voz aguda que recordaba tan bien. «Cuando tuve fiebre también dolió mucho. Mamá lloraba todo el tiempo». Extendí mi mano hacia él, necesitando desesperadamente tocar algo humano, algo que me recordara que no estaba completamente solo en el universo. Mis dedos atravesaron el aire donde debería haber estado su mejilla. «No eres real», susurré. «Lo sé. Pero tú tampoco lo serás pronto», respondió antes de desvanecerse como todas las demás visiones. Esas palabras se quedaron flotando en el aire frío, hundiéndose profundamente en mi conciencia. ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿Un día más? ¿2? ¿Moriría de sed primero, o la infección me llevaría? ¿O simplemente mi corazón se rendiría, incapaz de seguir bombeando sangre contra la gravedad invertida? El amanecer del lunes llegó como una burla. La luz comenzó a filtrarse lentamente, revelando mi entorno con detalles crueles. Pude ver finalmente el estado de mi pierna. El pantalón estaba empapado de sangre seca, oscura como petróleo, donde la viga presionaba contra mi muslo. La carne se había vuelto de un color púrpura negruzco, grotescamente distorsionada. Podía ver las moscas, decenas de ellas, arrastrándose sobre el tejido expuesto alrededor de mi rodilla, donde el pantalón se había rasgado con la caída. Ponían sus huevos en la herida y no había nada que pudiera hacer para detenerlas. La idea de tener larvas creciendo dentro de mi carne viva me hizo gritar de nuevo, un sonido animal que no reconocí como mío. Las aves marinas comenzaron sus llamados matutinos, ajenas a mi tormento. La vida continuaba en el puerto. Podía escuchar el silbato distante de un tren, el motor de algún bote en el canal. El mundo giraba normalmente mientras yo colgaba aquí, olvidado, pudriéndose. Entonces escuché voces. Mi corazón se aceleró dolorosamente en mi pecho. Eran reales, no alucinaciones. Voces masculinas hablando en algún lugar del astillero. «Aquí, estoy aquí arriba», intenté gritar, pero mi voz destrozada apenas produjo un graznido patético que no podría haber viajado más de unos metros. Tosí. Escupí sangre. Lo intenté de nuevo. «Ayuda, por favor». Las voces continuaron, acercándose pero sin cambiar de tono. No me habían escuchado. Golpeé el metal con mi puño libre, creando un débil repiqueteo que se perdió entre los sonidos industriales del puerto despertando. Los hombres pasaron por debajo de mí, pude ver sus cascos amarillos, sus uniformes de trabajo, discutiendo sobre algún proyecto. Estaban a menos de 20 metros. 20 metros que podrían haber sido 20 kilómetros. No miraron hacia arriba. ¿Por qué lo harían? Nadie esperaba encontrar a alguien colgando de las entrañas de un guindaste. Siguieron caminando, sus voces desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer por completo. Me quedé temblando, lágrimas de frustración mezclándose con la mugre en mi rostro. Habían estado tan cerca, tan terriblemente cerca. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando realmente miré mi caja de herramientas. Había permanecido colgada de mi cinturón durante toda la prueba, balanceándose contra mis costillas. Contenía todo lo que usaba diariamente: martillos, llaves, alicates, destornilladores y la sierra. Esa maldita sierra que mi padre me había regalado cuando conseguí el trabajo en el astillero, para cuando necesites cortar lo que otros no pueden, me había dicho con ese humor oscuro que caracterizaba a los trabajadores del metal. Nunca imaginó cuán literalmente tomaría esas palabras. Miré la sierra, luego mi pierna atrapada. La idea era repulsiva, imposible, demencial, pero también era la única opción que veía.
No cortaría el metal. Las vigas que me aprisionaban eran demasiado gruesas. Me tomaría días a cerrarlas, si es que podía siquiera alcanzarlas desde esta posición. Pero mi pierna ya estaba muerta. Podía verlo, olerlo, sentirlo. El tejido necrótico no era parte de mí. Era un cadáver atado a mi cuerpo vivo, envenenándome lentamente. Si cortaba justo por encima de donde las vigas comprimían, podría liberarme. Caería. Probablemente me rompería algo más, pero estaría libre. La idea me persiguió durante horas, mientras el sol subía nuevamente. Argumentaba conmigo mismo presentando razones para esperar. Alguien me encontraría eventualmente. Marta habría reportado mi ausencia. El guardia Peterson recordaría que había entrado el domingo y nunca había salido. Organizarían una búsqueda. ¿Pero cuándo? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Y para entonces quedaría algo de mí que valiera la pena salvar? La infección ya había comenzado. Podía sentir la fiebre creciendo en mi cuerpo, escalofríos que me sacudían a pesar del calor creciente. Conocía las estadísticas. Había visto morir a hombres de gangrena. No era rápido ni indoloro. Era una agonía prolongada, mientras el veneno se extendía por tu torrente sanguíneo, llenándote de toxinas hasta que tus órganos simplemente dejaban de funcionar. Podía esperar eso, o podía tomar control de mi destino. Cortar la parte muerta y darle una oportunidad a la parte viva. Sonaba lógico cuando lo pensaba así. Clínico. Práctico. Pero la realidad de cerrar tu propia carne es algo que ninguna lógica puede prepararte para enfrentar. Comencé los preparativos como si estuviera planeando cualquier otro trabajo del astillero. Primero, necesitaba un torniquete. Usé mi cinturón, desabrochándolo cuidadosamente y pasándolo alrededor de mi muslo, por encima del punto donde planeaba cortar. Lo apreté tanto como mis manos temblorosas permitieron, usando un destornillador grande para crear un mecanismo de torsión que aumentara la presión. El dolor fue instantáneo e intenso, pero sabía que era necesario. Sin el torniquete, me desangraría en minutos una vez que hiciera el primer corte. Probé la sierra contra una viga cercana, sintiendo cómo los dientes mordían el metal. Estaba afilada. La mantenía bien porque un buen trabajador cuida sus herramientas. Qué ironía que ahora usaría esa dedicación contra mi propio cuerpo. Establecí un plan. Cortaría en secciones, trabajando alrededor de la circunferencia de la pierna. Piel primero, luego músculo, finalmente hueso. El fémur sería lo más difícil, pero una vez que lo atravesara, solo quedarían los tendones y vasos sanguíneos del otro lado. Esos podría arrancarlos si era necesario. Todo sonaba tan simple cuando lo desglosaba en pasos, como un proyecto de construcción cualquiera. Pero cuando coloqué la sierra contra mi piel, cuando sentí el frío metal presionando contra la carne infectada justo por encima de mi rodilla, toda la planificación racional se evaporó. Esto no era cortar madera o metal, era mi cuerpo, mi pierna, parte de mí. Había caminado sobre ella durante 38 años. La había usado para correr detrás de mis hijos, para bailar con Marta en nuestra boda, para subir estas mismas estructuras miles de veces. Y ahora iba a destruirla, a convertirla en un pedazo de carne separado que caería al suelo como basura. La sierra temblaba en mi mano. No podía hacerlo. Era demasiado. Saqué la hoja, respirando pesadamente, las lágrimas fluyendo libremente por mi rostro. No puedo, no puedo, no puedo, repetía como un mantra. Colgué ahí por otra hora, tal vez 2, llorando por mi cobardía, por mi situación, por todo lo que había perdido y todo lo que estaba por perder. El sol continuaba su arco implacable. Las moscas seguían su trabajo. Mi cuerpo continuaba muriendo. Y yo seguía siendo un cobarde, incapaz de hacer lo único que podría salvarme. Fue el tercer amanecer el que rompió algo dentro de mí. No mi cuerpo. Ese ya estaba destrozado más allá de cualquier reparación, sino algo más profundo. Mi voluntad de esperar, mi esperanza de rescate, mi miedo a lo que tenía que hacer.
Desperté del semiconsciente estupor en el que había caído y vi las primeras luces del alba pintando el cielo de violeta. Llevaba 72 horas colgado. 72 horas sin agua. La fiebre ardía tan intensamente que sentía mi cerebro cocinándose dentro del cráneo. Mi visión se había reducido a un túnel estrecho, los bordes negros cerrándose gradualmente. Sabía lo que eso significaba. Mi cuerpo estaba comenzando el proceso de apagarse, priorizando los órganos vitales mientras abandonaba todo lo demás. Quedaba muy poco tiempo. Si iba a actuar tenía que ser ahora, no mañana, no en unas horas. Ahora mismo, mientras todavía tenía suficiente fuerza en mis brazos para sostener la sierra, suficiente claridad mental para completar lo que comenzara, tomé la sierra por última vez. No con vacilación esta vez, sino con una determinación fría que me sorprendió. Ya no era Thomas McKenna, esposo y padre, operador de grúas con sueños de una vida mejor. Era un animal acorralado haciendo lo necesario para sobrevivir. Revisé el torniquete una vez más, apretándolo hasta que mi piel se volvió blanca por la presión. El dolor era insignificante comparado con lo que vendría. Elegí el punto, aproximadamente 15 centímetros por encima de donde las vigas aplastaban mi pierna, donde el tejido todavía mostraba algo de color rosado entre el púrpura necrótico. Un lugar donde teóricamente el músculo sano podría ayudar a cerrar la herida una vez que esto terminara. Si es que terminaba. Si es que sobrevivía. Dejé de pensar en los sí y coloqué la sierra contra mi piel. Los dientes mordieron la superficie. Inhalé profundamente, contuve el aire y comencé a mover la hoja. El primer corte fue superficial, apenas rompiendo la epidermis. La sierra resbaló un poco por el sudor y la sangre seca, pero encontré un ritmo. Adelante, atrás, adelante, atrás. Metódico, mechanical. No podía permitirme pensar en lo que estaba haciendo. Si me detenía a considerar que estaba cerrando mi propia carne, que estaba mutilándome deliberadamente, perdería la cordura que me mantenía funcionando. Así que me concentré en el movimiento. La sierra mordiéndose camino a través de la dermis, luego la capa subcutánea de grasa. El sonido era horrible, diferente al cortar madera o metal, más húmedo, más visceral, acompañado por mi propia respiración entrecortada y los gemidos involuntarios que escapaban de mi garganta. La sangre comenzó a fluir más libremente, pero el torniquete estaba haciendo su trabajo, reduciendo el flujo a un goteo manejable en lugar de un torrente. Seguí moviendo la sierra. Adelante, atrás, no pienses, solo hazlo. Entonces llegué al músculo. El cambio de textura fue inmediato, más resistente, más fibroso. La sierra se atascó momentáneamente y tuve que aplicar más presión, jalando con más fuerza. Cada pasada enviaba vibraciones a través del hueso, escalofríos que subían por mi columna. El músculo se separaba en fibras rojas y blancas, contrayéndose espasmódicamente mientras lo cortaba. Mi propio cuerpo luchando contra lo que le estaba haciendo. Podía ver los vasos sanguíneos, arterias y venas, cortándose uno por uno, sus extremos retrayéndose dentro del tejido circundante. El olor era abrumador ahora, no solo la putrefacción de la parte inferior, sino el hierro fresco de la sangre nueva mezclándose con todo lo demás. Vomité de nuevo, bilis pura, pero no solté la sierra. No podía detenerme. Si paraba ahora, habría mutilado mi pierna sin liberarme, lo peor de ambos mundos. Tenía que terminar. Adelante, atrás. Los tendones eran como cuerdas gruesas, resistiendo cada corte. Tuve que cerrarlos individualmente, sintiendo cada fibra separándose. Alcancé el hueso después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos. El fémur, el hueso más grande y fuerte del cuerpo humano, diseñado para soportar el peso completo de una persona, para resistir impactos tremendos. Y yo estaba tratando de cortarlo con una sierra manual, mientras colgaba boca abajo en un guindaste. La absurdidad de la situación me golpeó,
y solté una risa histérica que se convirtió en sollozos. La sierra apenas hacía mella en la superficie ósea. Intenté diferentes ángulos, aplicando toda la fuerza que me quedaba en mis brazos exhaustos. El sonido era insoportable, metal contra calcio, chirriando y rechinando. Podía sentir cada vibración reverberando a través de mi esqueleto entero. Mis dientes castañeaban con cada pasada. Sudaba profusamente a pesar del frío matutino, la sal quemando mis ojos. Seguí cerrando, y cerrando, y cerrando. La ranura en el hueso se profundizaba milímetro a milímetro. La sierra se calentaba por la fricción, casi quemando mis palmas ampolladas. No sé cuánto tiempo me tomó atravesar el fémur. El tiempo había dejado de tener significado. Solo existía el movimiento de la sierra, el dolor constante, el sonido espantoso. En algún momento comencé a hablar. No sé si en voz alta o solo en mi mente. Le hablaba a Marta, explicándole por qué tenía que hacer esto, pidiéndole que entendiera. Les hablaba a mis hijos prometiéndoles que regresaría, que volvería a casa, aunque fuera en pedazos. Le hablaba a Dios, aunque nunca había sido particularmente religioso, suplicando que esto terminara pronto, que me diera fuerza para completar esta monstruosidad. Le hablaba a la pierna misma, pidiéndole perdón por lo que le estaba haciendo, agradeciéndole por todos los años de servicio. Probablemente estaba delirando completamente, la fiebre y el shock transformando mi cerebro en papilla. Pero esas conversaciones imaginarias me mantenían anclado. Me daban un propósito más allá del simple movimiento mecánico de la sierra. Finalmente, milagrosamente, sentí el hueso ceder. La sierra atravesó la última capa de calcio y emergió del otro lado, mordiendo el músculo restante. Casi dejé caer la herramienta del alivio y la sorpresa. Lo había logrado. Había cortado a través de mi propio fémur. Ahora solo quedaba el resto del músculo, los tendones, la piel en el lado posterior de la pierna. Trabajé más rápido ahora, renovado por la esperanza de que esto realmente podría funcionar. La sierra se movía a través del tejido restante con más facilidad, cortando las últimas conexiones que me ataban a esa extremidad condenada. Podía sentir mi pierna comenzando a separarse, el peso completo colgando solo de unos pocos hilos de carne. Un corte más, 2, 3. Y entonces, con un último tirón de la sierra, los últimos tendones se separaron con un chasquido audible. Mi pierna, lo que había sido mi pierna, cayó. La vi descender en lo que pareció cámara lenta, girando levemente, hasta que golpeó el suelo 10 metros abajo con un sonido húmedo que nunca olvidaré. Pero yo todavía estaba atrapado. Me tomó varios segundos de confusión febril entender por qué. Mi brazo, en algún momento durante la amputación, me había envuelto alrededor de una viga horizontal para mantener el equilibrio. Ahora estaba enredado en el metal, sosteniéndome en posición. Con movimientos torpes y desesperados, desenredé mi extremidad. Y entonces caí. Libre finalmente, pero cayendo. El suelo se acercaba velozmente. Traté de girar mi cuerpo, de aterrizar en algo que no fuera mi cabeza. Golpeé un montón de lonas viejas que alguien había dejado apiladas, basura del astillero que se convirtió en mi salvación accidental. El impacto expulsó todo el aire de mis pulmones y escuché algo más quebrarse en mi torso, probablemente costillas, pero estaba vivo. Estaba en el suelo. Estaba libre. Rodé sobre mi espalda, mirando el cielo azul brillante arriba de mí. Las nubes se movían lentamente, indiferentes. Una gaviota pasó volando, su llamado áspero y hermoso. Comencé a reír, un sonido quebrado y demente que borboteaba desde mi pecho junto con sangre. Libre, finalmente libre. La euforia duró aproximadamente 30 segundos antes de que la realidad se impusiera. Estaba libre, pero estaba muriendo. La amputación, aunque exitosa en liberarme, había causado un trauma masivo. A pesar del torniquete, estaba perdiendo sangre de la herida.
Cada latido de mi corazón empujaba más líquido vital fuera de mi cuerpo. Mi visión comenzó a oscurecerse nuevamente, más rápido esta vez. Necesitaba ayuda. Necesitaba llegar a donde alguien pudiera verme. La entrada principal estaba a unos 200 metros. Podría también haber sido 200 kilómetros. No tenía pierna para caminar. Mis brazos apenas respondían a los comandos de mi cerebro. Pero no había sobrevivido 72 horas colgado de un guindaste, no me había amputado mi propia extremidad, para morir aquí tirado entre basura industrial. Comencé a arrastrarme, usando mis codos y mi pierna restante, empujando con lo que quedaba de fuerza en mi cuerpo. Cada metro era una agonía. Dejaba un rastro de sangre detrás de mí, marcando mi progreso dolorosamente lento. 10 metros. 20. El mundo se reducía a solo avanzar. Un empujón más. Otro. Respirar. Empujar. Respirar. No recuerdo cuándo Peterson me encontró. Lo siguiente que supe con claridad fue estar en una cama, rodeado de paredes blancas y el olor característico a desinfectante de hospital. Voces murmuraban a mi alrededor, demasiado distantes para entender las palabras. Intenté hablar, pero mi garganta no producía sonidos. Alguien sostuvo mi mano. Pequeña, suave, familiar. Marta. Forcé mis ojos a abrirse y ahí estaba ella, su rostro surcado por lágrimas pero sonriendo. Realmente sonriendo. «Estás vivo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Mi amor, estás vivo». Intenté asentir. Intenté devolverle la sonrisa, pero la oscuridad me reclamó nuevamente. Esta vez no resistí. Era una oscuridad diferente. No la inconsciencia forzada del trauma, sino el sueño verdadero. El descanso. Por primera vez en días, no tuve pesadillas. Solo silencio bendito y pacífico. Los días siguientes fueron un borrón de cirugías, medicamentos, dolor manejado por morfina. Los doctores me dijeron que era un milagro que sobreviviera. La infección había sido masiva, extendida. Otro día y la sepsis habría sido irreversible. Pero la amputación, por brutal y poco profesional que fue, había salvado mi vida. Había cortado justo a tiempo, removiendo el tejido necrótico antes de que envenenara completamente mi sangre. «Nunca he visto nada igual», dijo el cirujano principal, un hombre mayor con lentes gruesos y manos expertas que habían limpiado y cerrado mi muñón adecuadamente. «La determinación que debe haber tomado, señor McKenna. Usted es extraordinario». Pero yo no me sentía extraordinario, me sentía roto, incompleto. Cada vez que miraba bajo las sábanas y veía el espacio vacío donde debería estar mi pierna, una oleada de pérdida me ahogaba. No era solo la extremidad física, era una parte fundamental de mi identidad. ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo mantendría a mi familia? ¿Quién era Thomas McKenna sin 2 piernas para pararse? Marta trajo a los niños al hospital una semana después de mi ingreso. Los doctores habían dudado si era apropiado, si verme en este estado podría traumatizarlos. Pero ella insistió, y tenía razón en hacerlo. Michael entró primero, caminando despacio, sus ojos enormes fijos en la cama donde yacía su padre. Sara se escondía detrás de su hermano, asomando apenas su carita. El silencio era denso, cargado con preguntas que ninguno sabía cómo formular. Extendí mis brazos hacia ellos y fue como romper un hechizo. Corrieron hacia mí, cuidadosos de no golpear las sábanas donde sabían que faltaba algo, abrazándose a mi pecho. Olían a jabón y a la colonia barata que Marta usaba para la ropa. Olían a hogar. Sara comenzó a llorar, sus pequeños hombros sacudiéndose contra mis costillas vendadas. «Papá se ve diferente», sollozó. Michael, tratando de ser valiente como siempre, le acarició el cabello. «Pero sigue siendo papá», dijo con voz temblorosa. «Todavía es nuestro papá». Esas palabras simples me quebraron de una forma que todo el dolor físico no había logrado. Lloré con ellos, sosteniendo a mis hijos,
agradeciendo a quien fuera que escuchara que todavía podía hacer esto. Todavía podía ser su padre aunque fuera incompleto. La recuperación física fue brutal, de maneras completamente diferentes al trauma inicial. Las cirugías posteriores, para limpiar la infección y modelar el muñón adecuadamente, me dejaban exhausto por días. La fiebre iba y venía en oleadas, noches enteras sudando en sábanas empapadas, mientras mi cuerpo luchaba contra bacterias resistentes. Los doctores probaron diferentes antibióticos, nuevas medicinas que apenas comenzaban a usarse en hospitales americanos. Algunas funcionaban, otras me hacían vomitar hasta que no quedaba nada dentro. El dolor fantasma comenzó alrededor de la segunda semana. Sentía mi pierna todavía allí, picándome en lugares que ya no existían. Mi pie se calambrearía violentamente, dedos que no estaban apretándose en espasmos imposibles. Era enloquecedor sentir con tanta intensidad algo que sabía racionalmente no estaba. Las enfermeras me explicaron que era normal, que el cerebro necesitaba tiempo para reprogramarse. Pero saber que era normal no lo hacía menos horrible. Despertaba en las noches gritando, tratando de rascarme una pantorrilla que había sido incinerada en algún basurero del hospital junto con otros desechos médicos. Los otros pacientes en mi sala me miraban con una mezcla de horror y fascinación. Mi historia se había difundido por el hospital, el loco que se cortó su propia pierna para escapar. Algunos me veían como héroe, otros como perturbado, un veterano de la Gran Guerra. Un hombre mayor que había perdido ambas piernas en las trincheras de Francia, rodó su silla hasta mi cama una tarde. Sobrevivir cambia quién eres, dijo sin preámbulos. No de formas que puedes ver en el espejo, aunque eso también te cambia por dentro. Las personas que no han estado cerca de la muerte no lo entienden. Verán tu pierna perdida y pensarán que es lo peor que te pasó. Pero tú y yo sabemos que no es así. Señaló su cabeza. Lo peor es lo que pasa aquí arriba. Los recuerdos que no puedes amputar. El miedo que se queda viviendo en tus entrañas. Sus palabras fueron las más honestas que alguien me había dicho. Los doctores hablaban de recuperación y rehabilitación. Mi familia hablaba de gratitud y milagros, pero este desconocido hablaba de la verdad cruda, que había sobrevivido, sí. Pero la persona que había colgado en ese guindaste no era exactamente la misma que yacía en esta cama. Las pesadillas eran constantes y vívidas. Revivía la caída una y otra vez, pero en las versiones de mis sueños había variaciones crueles. A veces caía directamente al suelo, rompiéndome el cuello instantáneamente. Otras veces la pierna no estaba atrapada y yo caía completamente, despertando justo antes del impacto con un grito ahogado. La peor versión era cuando lograba liberarme pero no podía encontrar la salida del astillero. Caminaba en círculos con mi pierna mutilada, sangrando interminablemente, mientras el lugar se transformaba en un laberinto imposible de estructuras metálicas que se extendían hasta el infinito. Marta me sacudía despierto en esas noches, susurrando palabras tranquilizadoras mientras yo temblaba y sudaba. Estás aquí, estás a salvo, estoy contigo, pero parte de mí nunca dejó ese guindaste. Parte de mí sigue colgando allí, en algún universo paralelo, muriendo lentamente bajo el sol californiano, mientras las moscas hacen su trabajo. El astillero envió un representante al hospital durante la tercera semana. Un hombre de traje gris con papeles oficiales y una expresión incómoda. Venía a discutir compensación, responsabilidad, mi futuro con la compañía. Había investigado el accidente. El soporte oxidado que causó el colapso de la plataforma había sido reportado 6 meses antes por otro trabajador. Nada se había hecho al respecto. Presupuestos recortados durante la depresión, me explicó, como si eso justificara algo. Me ofrecieron un acuerdo, una suma considerable de dinero a cambio de firmar documentos eximiendo a la compañía de responsabilidad futura. Marta quería pelear, llevarlos a juicio, hacerlos pagar por su negligencia. Pero yo estaba exhausto.
La idea de batallas legales prolongadas, de revivir el trauma en salas de tribunal, me parecía insoportable. Firmé los papeles. El dinero no era fortuna, pero era suficiente para comprar una casa pequeña fuera de la ciudad, para darle a mis hijos algo mejor que el barrio obrero donde habíamos vivido. Era suficiente para que Marta no tuviera que trabajar limpiando casas de ricos como había amenazado con hacer. Era suficiente para comprar tiempo mientras descubría cómo un hombre con una pierna podía ganarse la vida en un mundo que valoraba cuerpos completos. La prótesis llegó 2 meses después. Una construcción simple de madera y cuero con correas que se ajustaban alrededor de mi muslo. El técnico que la trajo era un hombre joven y entusiasta que hablaba de ella como si fuera una obra maestra de ingeniería. Tecnología de punta, aseguraba mientras ajustaba las hebillas. Muchos veteranos de guerra están usando este modelo. Podrá caminar casi normalmente con práctica. Pero cuando me la puse y traté de pararme, el mundo se tambaleó violentamente. El equilibrio que había dado por sentado toda mi vida simplemente no estaba. Di 2 pasos antes de caer, golpeándome el hombro contra la pared. El técnico me ayudó a levantarme, murmurando algo sobre curvas de aprendizaje y paciencia. Pero en ese momento, mirando esta cosa extraña y rígida atada a mi cuerpo, sentí una rabia que no había experimentado durante toda la prueba. Rabia contra el astillero por su negligencia. Rabia contra el destino que me había puesto en ese guindaste ese domingo específico. Rabia contra mi propia debilidad por no poder simplemente adaptarme y seguir adelante. Aprender a caminar nuevamente fue humillante. Los ejercicios de rehabilitación me hacían sentir como un bebé, tambaleándome entre barras paralelas, mientras terapeutas me alentaban con voces excesivamente alegres. Cada paso era un acto de voluntad consciente. No podía simplemente caminar. Tenía que pensar en cada movimiento, calcular cada traslado de peso. La pierna de madera no tenía sensibilidad, no se flexionaba naturalmente, no respondía instintivamente como la carne y hueso. Era una herramienta torpe atada a mi cuerpo, recordándome constantemente lo que había perdido. Los otros pacientes en rehabilitación, la mayoría veteranos más jóvenes, progresaban más rápido. Sus cuerpos se adaptaban con la resiliencia de la juventud. Pero yo tenía casi 40, mi cuerpo agotado por años de trabajo físico intenso y ahora traumatizado más allá de sus límites. Progresaba lentamente, frustrantemente. Hubo días donde quise arrancar la maldita prótesis y tirarla por la ventana, resignarme a una silla de ruedas por el resto de mi vida. Pero entonces pensaba en Michael y Sarah, en cómo me miraban buscando fuerza. No podía rendirme. Ellos necesitaban ver que su padre podía levantarse después de caer. Los recuerdos más extraños son los que me persiguen ahora. No el dolor. Ese se ha desvanecido en su mayoría, aunque el muñón todavía duele en días húmedos. No el miedo. He aprendido a convivir con él, ese compañero constante que vive en mi pecho. Sino los detalles pequeños, el olor específico del aceite de máquinas, mezclado con sal marina, el sonido del viento silbando entre vigas metálicas, la sensación de las herramientas pesadas contra mi cintura. Esas sensaciones pueden surgir de la nada, caminando por una calle, acostado en cama, comiendo cena con mi familia. Y súbitamente estoy de vuelta allí. Mi corazón se acelera, mis manos tiemblan, sudo frío. Marta lo reconoce ahora, estos episodios. Se acerca tranquilamente. Toma mi mano, me ancla al presente. Estás aquí, dice firmemente. Mira a tu alrededor. Estás en casa, estás a salvo. Y gradualmente, la habitación se solidifica alrededor de mí. Las sombras del pasado retroceden. Pero cada vez me dejan un poco más vacío, un poco más gastado, como si cada flashback arrancara otro pedazo pequeño de mi presente, alimentando a ese fantasma que vive en el pasado. Salí del hospital después de 4 meses. Era marzo de 1931. El aire fresco de primavera llenando mis pulmones cuando Marta me empujó a través de las puertas en silla de ruedas.
Todavía no podía caminar distancias largas con la prótesis. Los niños corrieron adelante hacia el auto prestado que usaríamos para llegar a nuestra nueva casa. Miré hacia atrás al edificio del hospital, ese lugar que había sido mi mundo durante tanto tiempo. Parte de mí no quería irme. Allí había estructura, rutina, personal médico que sabía cómo manejarme cuando los recuerdos se volvían demasiado intensos. El mundo exterior parecía vasto e impredecible, pero Marta me apretó el hombro. «Es hora de vivir de nuevo», dijo suavemente. Tenía razón, por supuesto. Siempre tenía razón. No podía quedarme escondido en salas de hospital por el resto de mi vida. Los niños necesitaban un padre presente, no un fantasma traumatizado evitando el mundo. Necesitaba encontrar alguna forma de reconciliar lo que había sido con lo que ahora era. Necesitaba aprender a existir en este cuerpo modificado, con esta mente cicatrizada. La casa nueva estaba en las afueras, pequeña pero sólida, con un jardín donde los niños podían jugar. Esa primera noche, después de que todos se durmieron, salí cojeando al pórtico trasero. La noche era clara, las estrellas brillaban como lo habían hecho aquella primera noche colgado del guindaste. Pero ahora estaba en tierra firme. Tenía un techo sobre mi cabeza. Mi familia dormía a salvo en habitaciones cercanas. Había pagado un precio terrible por estar aquí. Había dejado partes de mí, físicas y mentales, colgando en ese astillero. Pero había sobrevivido. Contra probabilidades imposibles, a través de decisiones que ningún hombre debería tener que tomar, había sobrevivido. No sabía si eso me hacía fuerte o simplemente afortunado. No sabía si alguna vez volvería a sentirme completo. Pero estaba vivo. Y por ahora, en esta noche tranquila bajo estas estrellas indiferentes, eso tendría que ser suficiente. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de aprender a vivir de nuevo. Pero esta noche solo respiraba, inhalaba y exhalaba. Simple, vivo, aquí. Los primeros meses en la casa nueva fueron un ejercicio constante de redescubrimiento. Cada tarea simple se había convertido en un desafío que requería reaprender. Vestirme por las mañanas tomaba el doble de tiempo. Equilibrarme sobre una pierna mientras metía la otra en un pantalón era una hazaña de coordinación que antes nunca había considerado. Bañarme requería planificación. Una silla especial, barras de agarre que Marta había insistido en instalar, movimientos cuidadosos para no resbalar sobre el piso mojado. La primera vez que intenté ducharme solo terminé en el suelo del baño, gritando de frustración más que de dolor. Marta encontró allí, desnudo y patético, golpeando el azulejo con mi puño. No dijo nada, simplemente me ayudó a levantarme, me secó como a un niño y me besó la frente. Su paciencia era infinita de maneras que no merecía. Había momentos donde quería gritarle que se fuera, que encontrara a alguien completo, alguien que no la despertara con gritos nocturnos o que pudiera llevarla a bailar como antes. Pero ella se quedaba, día tras día, anclándome cuando yo quería derivar hacia la oscuridad. Encontrar trabajo era la preocupación más apremiante. El dinero del acuerdo no duraría para siempre, y yo necesitaba sentirme útil nuevamente. Pero ¿quién contrataría a un hombre con una sola pierna en plena depresión, cuando hombres completos y desesperados rogaban por cualquier empleo? Apliqué a docenas de lugares, almacenes, fábricas, tiendas. Todos me miraban con lástima antes de negar con la cabeza. Lo siento, simplemente no podemos acomodar. Las palabras variaban, pero el significado era el mismo. Eres un riesgo, un problema, un recordatorio incómodo de lo frágil que es todo. La desesperación se apoderaba de mí más con cada rechazo. Empecé a beber por las tardes, whisky barato que quemaba el camino hacia abajo y adormecía temporalmente el torbellino en mi cabeza. Marta encontró las botellas escondidas debajo del fregadero. No gritó ni lloró. Eso hubiera sido más fácil de manejar. En cambio, se sentó a mi lado en silencio, tomó mi mano y esperó hasta que yo pudiera encontrar palabras.
Tengo miedo, finalmente admití. Miedo de no poder cuidarlos, miedo de ser inútil, miedo de que esto sea todo lo que queda de mí. Ella apretó mi mano más fuerte. Entonces tenemos miedo juntos, dijo simplemente. Pero no te rindes, no después de todo lo que soportaste para llegar aquí. La salvación llegó de una fuente inesperada. El señor Jacobson, dueño de una ferretería en el centro, me ofreció trabajo detrás del mostrador. Había leído sobre mi historia en el periódico. Aparentemente el reportero del hospital había vendido mi caso a la prensa local como historia de interés humano. Alguien que sobrevive a eso tiene carácter, dijo Jacobson, un hombre corpulento con manos marcadas por décadas de trabajo manual. Y si conoces herramientas tan bien como para cortarte con ellas, probablemente puedas venderlas. Su humor negro me hizo sonreír por primera vez en semanas. El trabajo era perfecto para mis limitaciones, principalmente estar parado detrás de un mostrador, explicando productos a clientes, manejando la caja registradora. No requería escalar estructuras ni cargar peso. Jacobson incluso instaló un taburete alto para que pudiera sentarme cuando la pierna protésica me doliera demasiado. Los primeros días fueron extraños. Los clientes me miraban con curiosidad apenas disimulada, algunos preguntando directamente sobre mi cojera. Aprendí a contar una versión editada de mi historia. Accidente en el astillero. Recuperación milagrosa. Omitiendo los detalles más oscuros. La mayoría respondía con admiración o lástima. Ambas emociones me incomodaban igualmente, pero acepté que eran parte de mi nueva realidad. Los niños se adaptaron mejor que yo. Michael había asumido un rol protector extraño para un niño de 8 años, preguntando constantemente si necesitaba ayuda, corriendo a buscar cosas antes de que yo pudiera pedirlas. Sarah, más joven y resiliente, simplemente aceptó que papá ahora caminaba diferente. Inventó juegos donde mi pierna de madera era un tesoro de pirata o una parte mágica que me hacía especial. Su imaginación infantil transformaba mi deformidad en algo aventurero. Una tarde la encontré dibujando en el piso de la sala, una familia de palitos, pero el padre tenía una pierna curvada exagerada y una estrella dibujada sobre ella. «Esa es tu pierna especial, papá», explicó con seriedad absoluta. «Es especial porque te salvó la vida». La simplicidad de su lógica me hizo llorar allí mismo. Lágrimas que ella malinterpretó como tristeza. «No llores», dijo, abrazando mis rodillas. «La pierna especial es buena». Si tan solo los adultos pudieran ver el mundo con esa claridad. Para Sarah, no era un hombre roto. Era su padre con una historia extraordinaria. Traté de verme a través de sus ojos cuando los míos solo mostraban fragmentos y defectos. Las pesadillas continuaron, pero cambiaron de naturaleza. Ya no revivía solo la caída y el cautiverio. Ahora soñaba con alternativas imposibles. En algunos sueños, alguien me encontraba temprano, antes de que la infección se estableciera, y salvaban mi pierna. Despertaba sintiendo los dedos fantasma moverse, convencido por segundos gloriosos de que todo había sido la pesadilla, que todavía estaba completo. La decepción cuando la realidad se imponía era aplastante cada vez. Otros sueños eran más oscuros, escenarios donde no sobrevivía, donde Marta y los niños visitaban mi tumba. Los veía envejecer sin mí, Michael convirtiéndose en hombre, Sarah casándose con algún extraño cuya cara no podía ver. Esos sueños me dejaban con una sensación de pérdida inexplicable por una vida que nunca existió. Martha me sugirió hablar con el padre Mackenzie de la iglesia local. No éramos particularmente religiosos, pero ella pensaba que podría ayudar. Fui más por complacerla que por fe. El padre era más joven de lo esperado, con ojos amables que habían visto suficiente sufrimiento humano para no ofrecerme platitudes vacías. «No voy a decirte que Dios tenía un plan», dijo directamente. «Eso sería insultar tu inteligencia y tu experiencia. Pero sí creo que cómo respondemos al sufrimiento define quiénes somos más que el sufrimiento mismo». No me convertí en creyente devoto después de esa conversación,
pero sus palabras se quedaron conmigo. El primer aniversario del accidente llegó en octubre de 1931. Había pasado un año desde que colgué en ese guindaste, un año desde que tomé una sierra contra mi propia carne. No lo mencioné a nadie, pero Marta sabía. Siempre sabía. Esa mañana preparó desayuno especial. Panqueques como los que hacía en ocasiones especiales. No dijimos nada sobre la fecha, pero ambos sabíamos. Después de que los niños se fueran a la escuela, ella me tomó de la mano. «Hoy es el día que elegiste vivir», dijo firmemente. «No el día que casi mueres. El día que decidiste que tu vida valía luchar por ella, sin importar el costo». Tenía razón, por supuesto. Era fácil enfocarme en lo que había perdido, pero la verdad era que había ganado algo también. Un segundo chance. Días adicionales con mis hijos, más tiempo con la mujer que amaba. No era la vida que había imaginado, pero era vida. Le pedí que me llevara de vuelta al astillero. Necesitaba verlo con ojos diferentes, no en pesadillas, sino despierto y completo. Condujimos en silencio hacia el puerto. El lugar lucía igual, estructuras metálicas elevándose contra el cielo, el olor a sal y aceite. Pero ahora lo veía sin miedo. Era solo un lugar. Metal y concreto. No tenía poder sobre mí a menos que yo se lo diera. No entré. Me quedé en el auto, mirando el guindaste número 7 todavía erguido, todavía operativo. Alguien lo había reparado, reemplazado los soportes oxidados, continuado usándolo. La vida seguía. El trabajo continuaba. Yo era solo una nota al pie en los registros del astillero, un accidente entre muchos. Una estadística de seguridad. Esa comprensión debería haberme enojado, pero en cambio trajo una paz extraña. No necesitaba que este lugar me recordara. No necesitaba ningún monumento a mi sufrimiento. Había vivido, había sobrevivido, había encontrado mi camino de regreso. Eso era suficiente. Le pedí a Marta que condujera de vuelta a casa. Mientras nos alejábamos, miré por última vez a través de la ventana trasera. El guindaste se hacía más pequeño con la distancia hasta desaparecer completamente. Algo en mi pecho se aflojó. Una tensión que no sabía que había estado sosteniendo. No necesitaba regresar aquí nunca más. Este capítulo estaba cerrado. Las cicatrices permanecerían, pero la herida finalmente estaba sanando. Michael me preguntó esa noche cómo había sido el día más difícil de mi vida. Estábamos sentados en el pórtico, viendo el atardecer pintar el cielo de naranjas y púrpuras. Consideré mentir, dar alguna respuesta simplificada apropiada para un niño, pero merecía más que eso. El día más difícil fue cuando tuve que elegir entre rendirme o hacer algo terrible para sobrevivir. Dije cuidadosamente, tuve que lastimar parte de mí para salvar el resto, y durante mucho tiempo pensé que había tomado la decisión equivocada, que hubiera sido más fácil simplemente dejarme ir. Michael me miró con esos ojos serios que parecían demasiado viejos para su cara. «Pero no lo hiciste», dijo. «Elegiste quedarte con nosotros». Asentí, la emoción apretando mi garganta. «Elegí quedarme contigo, con tu hermana, con tu madre, y nunca me arrepentiré de esa elección, sin importar lo difícil que sea vivir con las consecuencias». Lo abracé contra mi costado, sintiendo su peso cálido, su corazón latiendo contra mis costillas. Esto era por lo que había soportado todo. No la supervivencia abstracta, sino estos momentos concretos. Su presencia real, su amor tangible. El trabajo en la ferretería se convirtió en algo más que empleo. Jacobson comenzó a enseñarme el negocio, contabilidad, manejo de inventario, relaciones con proveedores. «Eres bueno con las personas», me dijo. «Tienes paciencia que yo nunca he tenido. Los clientes te respetan». Con el tiempo, me dio más responsabilidades, eventualmente haciéndome gerente de la tienda. El pago mejoró, nuestra situación financiera se estabilizó. Pude comenzar a ahorrar nuevamente, a pensar en el futuro de los niños. Michael quería ser ingeniero. Veía cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de construir puentes y edificios. Sara hablaba de ser maestra.
sueños grandes para niños pequeños, pero ahora yo podía ayudarlos a alcanzarlos. La vida no era lo que había planeado, pero había una belleza en eso también. Había sido forzado a reinventarme, a encontrar nuevo propósito cuando el viejo había sido arrancado. Y en ese proceso de reconstrucción había descubierto fortalezas que no sabía que poseía. No la fortaleza física que había valorado como operador de grúas, sino algo más profundo. Resiliencia emocional, capacidad de adaptación, coraje para enfrentar cada día nuevo, a pesar de las cicatrices. Los años pasaron. Lentamente, imperceptiblemente, el trauma se integró en el tejido de mi vida en lugar de dominarla. Las pesadillas se espaciaron, semanales en lugar de nocturnas, mensuales en lugar de semanales. La pierna protésica se convirtió en extensión de mí en lugar de objeto extraño. Aprendí a caminar sin pensar conscientemente en cada paso, a subir escaleras con confianza, incluso a bailar torpemente con Marta en ocasiones especiales. Las miradas de extraños dejaron de molestarme. Algunos días olvidaba que era diferente hasta que algo, un dolor súbito en el muñón, un reflejo en una ventana, me recordaba. Pero esos momentos ya no me destrozaban. Eran solo parte de quien era ahora, como las canas que comenzaban a aparecer en mi cabello o las arrugas alrededor de mis ojos, marcas de una vida vivida, sobrevivida, continuada. En 1935, Jacobson murió de un ataque cardíaco. Me dejó la ferretería en su testamento. Sin herederos propios, había decidido que yo era el mejor custodio de su legado. Lloré en su funeral, no solo por su muerte, sino por la generosidad que había mostrado a un hombre roto cuando nadie más lo haría. Renombré el lugar Jacobson and McKenna Hardware en su honor. Era mi forma de decir gracias, de asegurarme de que su nombre continuara incluso cuando yo manejara el negocio. Han pasado 42 años desde aquel domingo en el astillero. Ahora tengo 80 años, mi cabello completamente blanco, mi espalda encorvada por las décadas. Marta murió hace 5 años, cáncer que se la llevó rápido, demasiado rápido. Los niños ya no son niños. Michael construyó el puente que cruza la bahía de San Diego, su nombre grabado en una placa de bronce en la entrada. Sara dirige una escuela en Los Ángeles, formando a cientos de jóvenes cada año. Tengo 7 nietos que nunca conocieron a su abuelo con 2 piernas, para quienes la prótesis de madera, ahora reemplazada por modelos más modernos, es simplemente parte de quién soy. Ellos no ven un hombre roto, ven historias de supervivencia, lecciones de perseverancia, prueba viviente de que los seres humanos pueden soportar lo inimaginable y todavía encontrar razones para sonreír. A veces, en tardes silenciosas como esta, toco el muñón donde termina mi pierna. Las cicatrices son profundas, el tejido irregular donde mis propias manos cortaron. Son feas, pero las llevo sin vergüenza. Son evidencia de que cuando enfrenté la elección entre vida y muerte, elegí luchar, no con gracia ni heroísmo, con desesperación animal y terror puro, pero elegí. Y esa elección me dio décadas adicionales. Me dio la oportunidad de ver a mis hijos crecer, de sostener a mis nietos, de construir una vida que valía vivir a pesar del precio pagado por ella. Si pudiera regresar a ese domingo de octubre de 1930, ¿cambiaría algo? La pregunta me ha perseguido durante 4 décadas. La respuesta honesta es, no lo sé. Desearía haber evitado la caída, obviamente. Desearía tener todavía mi pierna. Pero no puedo separar el sufrimiento de todo lo que vino después. La gratitud profunda por cada día ordinario. La apreciación por mi familia que solo el roce con la muerte puede enseñar. La fortaleza interior que descubrí existía cuando todo lo demás fue arrancado. Esa experiencia me destrozó, sí, pero también me reconstruyó en algo diferente. No mejor necesariamente, pero más consciente, más humano. Más vivo en formas que nunca fui antes de colgar de ese guindaste, mirando mi propia mortalidad directamente a los ojos y eligiendo, contra toda lógica y cordura, seguir respirando.